lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:17 en la mañana. Solamente esto se me pasó en el comentario, Belkis, amigos y amigas. A ver, el presidente anteayer dijo que ayer iba a presentar las nuevas medidas y el programa de racionamientos para las siguientes 3 semanas. Ayer a las 9:00 de la noche, tal vez un poco antes, desde la Secretaría General de Comunicación se informó de una cadena para hoy a las 7:15 de la mañana. Y luego se anunció que la cadena iba a quedar para hoy para los medios tradicionales, pero que ayer el presidente iba a postear este video que fue de conocimiento público, ayer hacia las 10 de la noche con 15 minutos, un poquito antes, 10:10 más o menos, ya apareció primero en Instagram y en Facebook, y luego entiendo que se viralizó en otras plataformas digitales. Me dicen acá que no hay la cadena aún prevista para hoy a las 7:15, pero bueno, ya sabemos lo que dijo el presidente de la República, y eso nos permite entrar en materia con nuestro invitado, el especialista en materia eléctrica, José Alvear Campodónico, que está en la cabina junto a Belkis. José, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días, Belkis, buenos días, y buenos días a quienes nos escuchan la mañana de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, José. A ver, primera reacción sobre el anuncio del presidente de ayer, por favor. O sea, lo primero que te puedo decir es que no lo pude ver porque no tenía luz, y es real. Así que lo pude ver ahora en la mañana antes de venir a tu programa. Es un anuncio optimista, es un anuncio de que no perdamos la fe de que las cosas van a salir adelante. No tenemos aún nada en concreto, nos dicen que van a entrar a funcionar distintos bloques de generación, nos hablan de un bloque 250 que entiendo que es 100 Salitral, 50 Quevedo y 100 Esmeraldas. En realidad son 91 Esmeraldas, entonces en realidad son alrededor de 241 megawatts que aún no están instalados, que aún están en movimiento de tierra, de la información que yo tengo, y que lamentablemente, y sin querer ser pájaro de mal agüero, dudo mucho que estén listos para las fechas que el presidente anunció anoche. Después hablamos de la importación de 400 megas para Colombia, que hasta el día de hoy vienen, y yo creo que Colombia nos lo va a empezar a considerar una vez que su estiaje, o sea, que el estiaje que es regional esté mucho más controlado en Colombia. Seguimos hablando de los 100 megawatts de la barcaza y de que se va a traer un bloque más de 400 megas de máquinas rentadas, creo que a 15, 16 meses, duales, es decir, que funcionan con diésel y a gas natural. No termino de entender mucho si son rentadas, ¿por qué a gas natural? Porque de lo que yo proyecto y de lo poco que entiendo en esto, gas natural vamos a tener en 3-4 años, así que, o sea, se las usará a diésel, básicamente, lo cual es excesivamente caro, pero es lo que hay, porque definitivamente Full Oil, la refinería de Esmeraldas, ya no está produciendo. José, ¿no deja de ser un anuncio incompleto? Es decir, estamos con una capacidad suficiente como para anunciar u ofrecer una reducción, en este caso, de los horarios en los cortes de energía de manera paulatina, semana con semana. Para mí es inexplicable cómo vamos a bajar el número de apagones cuando lo que también sí está bajando y es evidente es la capacidad de generación de Coca-Cola Sinclair, que está en 485 megawatts. La cota de Mazar está en 1116 metros. O sea, estamos ahí a borde de crisis. Entonces, no entiendo bajo qué fórmula el gobierno plantea que se van a bajar los apagones, y veo otra vez este baratillo de ofertas que primero estaba acompañado con la condonación de las deudas de hasta $5,000 en Ban Ecuador. Ahora las juntas de agua no pagan, antes no te preocupes que no vas a pagar la planilla, pero sin embargo la planilla vino más cara. Noto un aire como demasiado electoral, de un baratillo de ofertas demasiado electoral con el actual gobierno, y siguen diciéndonos: ya va, ya llego, pero hasta el día de hoy los apagones son lo único que nos acompaña en el día a día. Claro, sigue habiendo contradicción. Sigue habiendo contradicción, y me encantaría entender de forma menos
de tinte de fantasía, sino más técnica, cómo es que ellos pretenden bajar el número de apagones que sufrimos los ecuatorianos que bordean las 10 horas al día. Ahora bien, usted, y claro, yo comentaba, José, en el espacio, en la parte de la opinión, de que no encontré la referencia del sustento técnico para que el presidente ofrezca que la próxima semana se van a mantener las 8 horas, la siguiente, la semana del 27 de octubre, van a bajar a 6 horas, y la semana del 6 de noviembre van a bajar a 4 horas. Y le hago esta reflexión porque le había leído a usted en estos días que advertía que lo más probable es que haya un incremento de los horarios de racionamientos. ¿Usted por qué sostenía, y no sé si sigue sosteniendo, que la medida era esa, incrementar los horarios de los racionamientos y no reducirlos, José? Por una sencilla razón. Primero, porque seguimos en estiaje y no llueve, y está lloviendo muy poco al sur del país. ¿Eso qué implica? A ver, lo que dijo SELEC o el SENACE el fin de semana pasado es diferente a lo que dice la ministra y hay que saberlo interpretar. El SENACE está diciendo la verdad, vamos a tener un estiaje hasta abril. Entonces partamos de esa premisa. Si esto se mantiene y a la ministra y al gobierno, Dios no quiera, por el bien de los ecuatorianos, le fallan los cálculos con la incorporación de esta energía que van a comprar y que van a rentar, que yo personalmente creo que no le van a dar los tiempos, entonces estamos hablando de que la apuesta de ellos no la van a ganar, porque ellos están apostando a que entre lo que nos vende Colombia, entre los 400 que van a comprar y a rentar, más los 250 que tienen, vamos a poder hacer frente a los apagones. ¿Y qué pasa si no se cumplen los tiempos? ¿Y por qué planteo esta premisa? Porque hasta que vengan los equipos son 60 días. Y hasta que se instalen los equipos son otros 60 días. Entonces ya estás hablando de 120 días. Estás hablando de más o menos 4 meses. Ya en 4 meses se acabó el estiaje. Por eso es que yo planteo que antes de escuchar a la ministra y después de escuchar a la ministra, es muy jugado decirle a la gente, vamos a disminuir los apagones. Ojalá sea así, por el bien de los ecuatorianos, Fabricio y amigos que nos escuchan, porque estamos a punto de quebrar económicamente. El país está pero por ejemplo, perdón que me la situación que se vive es realmente caótica. Pero no creo que ahí, por ejemplo, yo hablando del sustento, entiendo que no hay una referencia respecto de un pronóstico de comportamiento climático para imaginarnos que en las siguientes 2 o 3 semanas va a llover con tanta fuerza que se va a garantizar que se recuperen los caudales y los niveles de los embalses de las centrales hidroeléctricas del sur del país. 1. 2. Frente a eso, la alternativa debería ser, para situaciones de emergencia, la generación térmica. Si no tenemos lo uno, que son las lluvias torrenciales, estamos a expensas de que llueva, le pregunto, ¿tampoco se ha logrado recuperar la capacidad de generación termoeléctrica que supla a las hidroeléctricas a esta hora, José? Permíteme responderte de esta manera, Fabricio. Yo voy a hacer lo que creo que el gobierno debía haber dicho desde el primer día de su gestión, la verdad. Y una vez que decía la verdad, desde el primer día de su gestión debió haber actuado, tomado acción de la crisis, y te garantizo que hoy no tuviéramos problemas de apagones. Tuviéramos energía cara, seguramente, pero no problemas de apagones. Retomando el tema de las termoeléctricas. Las termoeléctricas ameritan un correcto proceso de chatarrización, ni siquiera de mantenimiento, porque son termoeléctricas que tienen 55 años de antigüedad, las pocas que funcionan. Es decir, la generación termoeléctrica del país debería andar por los 1.500 megawatts, está en 750. La mitad no funciona y la mitad funciona mal. Tarde, mal o nunca. Hay que empezar una correcta chatarrización. Si tú me preguntas a mí, ¿qué vamos a poder hacer ahora para que se acaben los apagones? Salvo la apuesta jugada del gobierno, yo creo que no hay absolutamente nada que hacer hasta marzo, so pena de que llueva torrencialmente 25 días. Las térmicas, hoy en día, tienen que abrirse las puertas a la empresa privada. ¿Por qué no pensar en una concesión del parque termoeléctrico? ¿Por qué no pensar, si el gobierno no tiene dinero
y el poco dinero que tiene lo está invirtiendo para traer máquinas. ¿Por qué no abres las puertas a la empresa privada que se haga cargo de este desastre, que se liberen los precios, que se libere la competencia, que haya una competencia en iguales condiciones donde al final del día también pueda competir el Estado si quiere, cosa que te garantizo va a fracasar con todo éxito, y después de eso es el mismo costo que se regula en función de la oferta y la demanda? Esto asusta a los ortodoxos, pero no hay que mirarlo con miedo, por una sencilla razón: el país está quebrado, el sector eléctrico no tiene liquidez, y cuando el país está quebrado o un emprendimiento está quebrado, tienes dos opciones: o bajas la cortina y te dedicas a otra cosa, o buscas la manera de seducir el capital, en este caso de la inversión, pero solamente lo puedes hacer con reglas claras y transparentes. Ese es el único camino para salir de la crisis en el menor tiempo posible. Se podrán poner bravos los fanáticos del modelo estatista, pero sucede que con el modelo estatista hemos estado siempre, y hasta el día de hoy las cosas cada vez son peores. José, en el video difundido la noche de ayer, la ministra Inés Manzano hacía referencia a que somos enteramente dependientes como país de la generación hidrológica y que durante años a nadie le interesó promover alternativas a esta dependencia. Esta fue evidentemente una suerte de crítica por parte de la ministra, pero tampoco vimos en el contexto de esta cadena, si se quiere, una propuesta contundente y real para al menos avisorar que desde este gobierno se promueven alternativas. Qué buen comentario, porque lo escuché también a Fabricio mientras esperaba la oportunidad de esta entrevista que siempre me honra en esta radio. Mira, el problema, desde mi óptica, tiene dos raíces. La primera, un gobierno que hipotecó durante 10 años la generación de energía en un 75% al agua. Esto no es lo lógico, porque tú no puedes poner todos los huevos en una misma canasta. Entonces me parece que es descriteriado. No voy a decir que es malintencionado, aunque tengo mis serias dudas, pero para mí fue descriteriado. No puedes hacer eso. Peor en una época de tanta bonanza, tenías que diversificar. Mira tú lo que es Colombia: 60% hidroeléctricas, 40% termoeléctricas. Así se trabaja, ya, pero se hizo. Ahora, luego viene el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso. El gobierno de Moreno deja abiertas las licitaciones para ciertos proyectos y deja listo un fideicomiso que el inepto de Lasso no fue capaz de cerrar, y no fue capaz, por más que adjudicó los proyectos, que muchos de ellos le hacen mucho daño al país, no fue capaz de avanzar y concretar. ¿Por qué hago este comentario, Belkis? Porque ayer veo un tuit del señor Corral rasgándose las vestiduras como que ellos han hecho todo y que la culpa no es de ellos. Ellos son los principales responsables porque no invirtieron un solo centavo en un solo kilovatio en este país, y todavía tienen la poca sangre de salir a decir este tipo de cosas. Es una cachetada a los ecuatorianos. Y luego viene el gobierno de Noboa, que si bien es cierto, hereda, pero no deja de ser responsable, porque perdió 7 de 9 meses pajareando con una ministra que hablaba de hidrógenos, y la peor de las incoherencias, Belkis y Fabricio. ¿Cómo es posible que le demos la responsabilidad de solucionar el problema a quienes lo causaron? ¿A qué me refiero puntualmente? El señor Fabián Calero, pues, que desde el 2023 era jefe del Departamento de Desarrollo y Expansión de la Matriz Energética, que no hizo absolutamente nada. ¿Por qué ahora se lo premia siendo viceministro de Energía? Porque tiene 50 títulos y cero gestión. Cero gestión. Ese señor debería estar con su jefe, con el señor Uquillas, respondiendo en fiscalía por el desastre que han causado. Pero no, incoherentemente se lo premia siendo viceministro de Energía. O sea, son las cosas que no entiendo. Y ahora bajan las cotas, no llueve, siguen los problemas, no terminan de instalar los bloques de energía térmica y nos dicen que nos van a reducir las horas de los apagones, que no hay que pagar las planillas, que no hay que pagar las juntas de agua. No sé, me preocupa mucho el manejo de las finanzas en nuestro país, porque ya estamos bastante mal como para que nos sigan quebrando. José, usted acaba de mencionar justamente al señor Corral, que fue secretario de la administración y un hombre que manejó mucho poder en el gobierno del presidente Lasso. Justamente hace 2 días él publica un hilo de 9 posts en su cuenta de X,
donde dice, ¿no? Comparto con ustedes datos importantes sobre la gestión que hicimos durante el gobierno de Guillermo Lasso para producir nueva energía eléctrica ante el crecimiento de la demanda interna, las hidroeléctricas con graves problemas desde la construcción y sequía. Dice, dejamos firmados 10 proyectos para generar 714,2 megavatios de potencia eléctrica que dependen 100% de la inversión privada y que además son energías limpias y renovables. Habla de que el 28 de octubre el presidente Lasso viajó a Colombia y se reunió con el presidente Petro para negociar la venta de 450 megavatios. También habló con la presidenta Boluarte del Perú para que nos vendiera 50 megavatios. Con esto los racionamientos no pasaron de 2 horas diarias. Firmamos el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones para el financiamiento de la construcción del proyecto de interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú a 500 voltios. Firmamos con Energiquil el contrato de concesión para generación térmica. Estaba previsto que funcionen con 4 unidades de 48 megavatios cada una y que produzcan un total de 192. Las primeras unidades debían estar listas en diciembre del 2023 y las 2 restantes en febrero de este año. Sobre generación hidroeléctrica impulsamos los proyectos Santiago y Cardenillo. Qué mentiroso. En el primer caso dejamos los diseños definitivos de la licencia ambiental. Adquirimos 32 grupos de generación eléctrica para ampliar en 54,4 megavatios la central termoeléctrica Quevedo. En cuanto a transmisión, duplicamos la capacidad de transformación de las subestaciones de Durán, Cuenca y Machala. Y bueno, hay un montón de cosas que dice el señor Corral. Yo le pregunto a usted, que es el especialista. ¿Es así como dice el exsecretario de la Administración Pública o no? Usted es un buen periodista, Fabricio, porque tiene la virtud de jalar la lengua cuando cree que es necesario. Legalo. ¿Ya? A ver, le voy a comentar algo. Este señor es un mentiroso, es un cínico. Todo eso lo dejó armado el señor Moreno. Y lo que tenía que hacer el inoperante Lasso era firmar el fideicomiso, porque si no estaba cerrado el fideicomiso, no hay cómo garantizar el pago a las partes intervinientes. Por ende, no hay inversión. Y eso es lo que pasó. Este tipo, en 2 años y medio que se pasó sacando fotos en las Galápagos, y ya vamos a hablar de un proyectito ahí que él puso en esa lista, lo único que hizo fue craso favor al país. Ahora, hablemos de ciertos proyectitos pues, que ellos tienen ahí. Electroquil, que se entregó sin título habilitante, sin las aprobaciones del Ministerio de Finanzas. Eso me encantaría que el señor Corral aclare. Hablemos de otro proyectito que tiene ahí, Conolupus, que firma el vago de Lasso a días de irse del poder. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente de ese proyecto? Que es fotovoltaico y en las Islas Galápagos. Que autoriza a la empresa encargada de este proyecto, que era de su amigo, el señor Roque Sevilla, que aparece como socio ahí, y aparte su asesor presidencial, a que se venda el kilovatio en 45 centavos. Yo tengo los papeles, y cuando el costo es de 4 centavos. Ese es el tipo de favores que le hizo este grupo al país, que mal llamados Lassi, porque ¿sabe qué? Lassi era un perrito bueno, esto no tiene nada que ver con Lassi, ¿ya? Entonces, podemos hablar de largo del señor Corral y de la gestión de Lasso, que craso favor le hizo al país. Pero para muestra un botón, Energiquil y Conolupus. Para muestra un botón. Podríamos hablar de largo. Y así hicieron desastre y medio. Sí, que fueron a comprar a Colombia. Que diga el señor Santos Alvite en cuánto tuvo que ir a pagar a un mercado spot, a la desesperación por la pésima gestión de ellos, porque no previeron esto con tiempo, porque no desarrollaron el plan de expansión. Entonces, claro, salieron a correr a comprar desesperados y nos llegaron a vender hasta en 45/50 centavos el kilovatio. Esta gente debería responderle al país con cárcel, al menos, por el craso favor que les hicieron. Realmente me indigna escuchar hablar de este señor Corral, porque es un caradura. ¿Qué quieres que te diga, Fabricio? Lo último una cosa más, Belkis, perdón. Sí. Hablando de estos temas, me escribe un oyente y me dice, Energiquil fue auditado, está en la página de la Contraloría. Conolupus también fue auditado, me dice acá una de nuestras oyentes, José. ¿Con qué contralor? ¿Con el que está pagando cárcel en Estados Unidos? ¿Con el que está con arresto domiciliario? ¿Con cuál contralor? Porque yo le puedo enseñar, Fabricio, a usted los papeles, que Energiquil no tenía ni turbinas. Hay que ver si empezaron a funcionar, y si no empezaron a funcionar, si no ejecutaron las garantías. Y los amigos de Conolupus, por favor, le voy a enseñar, Fabricio. Yo tengo toda la documentación, es que a mí me cae del cielo. Me la van a dejar a las puertas de mi casa. Entonces yo me puedo sentar contigo y explicarte para que veas que lo que están diciendo no es real. José, lo último de mi parte.
En este contexto, en la Asamblea Nacional se tramita un nuevo proyecto de ley económico urgente, como ya sabemos, ya tiene informe para primer debate y es esta propuesta para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables, calificado como urgente en materia económica. Lo que busca o a lo que apunta, entre otros aspectos, es a incentivar la inversión privada en todo el país. ¿Usted ha podido revisar este proyecto? Yo revisé el segundo proyecto, el de no apagones número 2. Ese proyecto de ley es, al igual que el primero, un saludo a la bandera, porque lo que hace Este último que se está tramitando. El de la ley, el de la Comisión de Fiscalización, que se tramitó ayer, que salió De la Comisión de Desarrollo Económico. De Desarrollo Económico, que salió la asambleísta Centeno, tiene un problemita muy importante, que lo único que va a hacer es seguirnos atrasando en el desarrollo. Quitan la modalidad o la única garantía de pago que teníamos para las plataformas eléctricas. En otras palabras, quitan el famoso fideicomiso. Yo le hago una pregunta a quienes nos escuchan. Si usted vende sándwiches, ¿ya? Y no tiene asegurado que quien le compra el sándwich le va a pagar, ¿le va a vender? Yo creo que no. Bueno, si no hay fideicomiso, que es la única herramienta que garantiza el retorno del pago de esa generación y de esa transmisión y de esa distribución, ¿va a haber organismo financiero internacional o compañía o inversión extranjera que quieran entrar en este país? Yo lo dudo mucho. Bueno, es una iniciativa que deberá ser ya tramitada en primer debate en el Pleno de la Asamblea. Veamos cómo se desarrolla este análisis. Gracias, José, por el tiempo, por haber estado con nosotros. Belki, Fabricio, a quienes nos escuchan, siempre un honor estar aquí. Gracias por considerarme. José Alvear Campodónico, investigador del sector eléctrico. Con él hemos dialogado acerca de los anuncios del gobierno sobre la crisis eléctrica. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.